ya estoy grabando. Sí. Vamos a terminar entonces esta nuestra unidad número 7. Voy a aceptarle acá un ratito a algunos más que se van uniendo. Ok, y ya arrancamos. Bueno, ayer entonces hicimos hasta el hurto especialmente grave. Decíamos que en el hurto especialmente grave, antes de entrar en el hurto, estábamos viendo los hechos punibles contra los bienes de la persona, puntualmente contra la propiedad. Ese es el bien jurídico protegido y estamos analizando todas aquellas conductas que van a lesionar a ese bien jurídico de la propiedad y nos quedamos en el hurto especialmente grave, que era apoderarse, por ejemplo, de armas de guerra, explosivos, ¿verdad? Todo ese tipo de circunstancias especiales que configuraban este tipo penal, ¿verdad? Ahora, pasando al hurto agravado en banda, que es el artículo 165, que les voy a leer ahora, dice, vamos a tratar de desentrañar un poco la conducta. Dice, eh, cuando el autor hurtara bajo los presupuestos del 162 o de los numerales 1 al tercero del 156 como miembro de una banda que se ha formado para la realización continuada de robos, hurtos y con la intervención de otro miembro de la misma, la pena privativa de libertad será de 2 a 10 años. En estos casos dice, se aplicará también lo dispuesto en los artículos 57 y 94. En los casos leves, la pena privativa será de hasta 5 años. No se aplicará el inciso primero cuando el hecho se refiere a una cosa de valor menor a 10 jornales. Muy bien, la conducta del hurto agravado en banda lo que hace es menciona a los presupuestos del artículo 162 y del 156. Y nosotros cuando hablábamos del 162 nos referíamos al hurto agravado. Y el hurto agravado en su numeral primero al 6 hablaba de entrar al interior de la iglesia, hurtar una cosa significativa para el arte, o entrar a un museo, por ejemplo, y apoderarse de una cosa protegida que está expuesta, ¿verdad? Entonces, todas estas conductas están descritas en el 162 y, y el 165 lo que hace es toma los presupuestos de esta conducta del 162 y dice, si haces o se incurrís en las conductas del 162 como miembro de una banda que se ha formado para la realización de ese hecho punible, ahí estamos hablando de que se configura el tipo penal del hurto agravado en banda. Entonces, si vos cometés, por ejemplo, si yo entro vía escalamiento a la casa de Julio, estoy cometiendo hurto agravado porque entré yo solo. Ahora, si nos vamos con Hugo, nos vamos con Joana, como una banda, y entramos a la casa de Julio vía escalamiento de la muralla, ahí sí ya estamos hablando de un hurto agravado en banda. O sea, ahí quiero que eso sirva de diferencia para entender que el hecho de el hurto grave en conjunción con otras personas, en conjunto como miembro de una banda, es lo que configura el hurto agravado en banda. Esa es la diferencia entre el hurto agravado y el hurto agravado en banda. Hacerlo en conjunto con otras personas bajo los presupuestos del hurto agravado. Esa es la descripción de la conducta descrita en el 165. Entonces, eso quería desarrollar porque esa es la parte dura de este artículo, ¿verdad? Ok, ahora saliendo un poco del hurto, que es apoderarse de una cosa mueble ajena, saliendo un poco de eso, vamos a ver el concepto del robo. Y en el robo existen elementos que no se dan en el hurto, porque el profesor, si nos toca desarrollar esa unidad, probablemente nos pida distinguir, Julio, ¿cuál es la diferencia entre robo y hurto? ¿Cuál es la diferencia? Y
La diferencia sustancial entre la conducta del hurto y la conducta del robo es la aplicación de fuerza contra una persona o la amenaza con peligro para la vida. No es lo mismo que yo me apodere del teléfono de Julio sin que él se dé cuenta, se lo quito del bolsillo, que eso sería hurto, a que yo apunte con un arma de fuego a Julio, forcejee con Julio y me apodere de su celular. En este segundo caso estamos hablando de un robo. La conducta se diferencia en que en el robo se aplica fuerza contra una persona o se aplica una amenaza. ¿Y qué era la amenaza? El amedrentamiento a la persona para lograr eventualmente algún tipo de fin. ¿Y cómo yo actúo? ¿Cómo se configuraría la conducta? Le digo, Julio, y le apunto con el arma. O me das el arma o me das el celular o te mato. Esa es la conducta del robo. Amenazar, utilizar fuerza contra la persona, contra el sujeto pasivo para apoderarse de la cosa. En el caso del hurto, no hay aplicación de violencia o de fuerza contra la persona. En el caso del hurto es apoderarte de algo que no es tuyo. Sin fuerza, sin violencia contra la persona. Esa es la diferencia sustancial entre el robo y el hurto, que tenemos que tener muy presente, ¿verdad? Ahí está, me estaba acomodando. Ok. Muy bien, dice el 166, en los casos leves la pena privativa de libertad será de hasta 5 años. Entonces, cuando hablamos nosotros de robo, estamos hablando de cuando hablamos de robo estamos hablando de un crimen. El robo es un crimen, el hurto es un delito. Esa es la distinción que tenemos que hacer. Hurto es delito, robo es crimen. Eventualmente, si tienen su código penal a mano, se van a percatar que el inciso segundo del artículo 166 prevé una circunstancia atenuante, ¿verdad? Pero el robo es un crimen. Eso quería mencionar. Bueno, pasando un poco al artículo 167, vamos a ver la conducta agravada del robo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y acá vamos a empezar a describir la conducta. Dice, cuando el autor robara, portando él u otro participante un arma de fuego, un arma u otro instrumento o medio para impedir o para vencer la resistencia de otro mediante la fuerza o amenaza con fuerza, exponiendo él u otro participante a un tercero a un peligro presente para la vida o de lesión grave conforme al artículo 112. Recordemos que el artículo 112 habla de la lesión grave. Como miembro de una banda que se ha formado para la realización continuada de robos y hurtos y con la intervención de otro miembro de la misma, la pena privativa de libertad será de 5 a 15 años. Bueno, entonces, ¿cómo yo distingo la conducta del robo respecto de la del robo agravado? Lo primero que distingue es la utilización, y acá tengo que hacerme yo una precisión. La conducta del robo agravado incluye la utilización de un arma de fuego. La figura del robo no menciona la utilización de un arma de fuego. Entonces, el ejemplo que yo di hace rato, donde yo le apuntaba a Julio con un arma de fuego, no se adecua realmente a la figura de un robo, sino más bien a la de un robo agravado. Entonces, el juez o el magistrado, ¿cómo va a distinguir si estamos ante un caso de robo o robo agravado? ¿Cómo actuó Suazo? ¿Tenía un arma blanca? ¿Tenía un arma de fuego? ¿Qué tenía? ¿Cómo se apoderó del celular de Julio? Y la verdad que Suazo no tenía ningún arma, solamente forcejeó con Julio, le propinó golpes, actuó con fuerza, lo amenazó y le quitó el celular. Entonces, si esa fue la conducta, estamos hablando de un robo. Ahora bien, si Suazo tenía un arma, una 9 milímetros, y actúa con esa 9 milímetros para vencer la resistencia de Julio, ahí sí estamos hablando de un robo agravado.
Porque como decía recién, y en esto quiero remarcarme la precisión, porque hace rato el ejemplo que di no era el adecuado, la figura del robo agravado sí contempla taxativamente el uso de un arma o instrumento para impedir o vencer la resistencia del sujeto pasivo. La figura del robo a secas no habla de la utilización de un arma o un instrumento, solamente habla de la aplicación de fuerza contra una persona o la utilización de amenazas con peligro para la vida o la integridad física. Entonces, si yo le digo a Julio, Julio, dame el teléfono o te voy a matar, eso es robo. Y si yo tomo un arma de fuego y la apunto a la cabeza a Julio y le digo, dame el teléfono porque te mato, eso es robo agravado. Entonces, ahí tenemos la distinción de ambas conductas. La agravación de la conducta del robo entonces se ve dada por la utilización de un arma o de un instrumento para vencer la resistencia del sujeto pasivo. O también como miembro integrante de una banda que se dedica a robos o hurtos. O también en el caso de que yo como sujeto activo exponga a un tercero a un peligro. O sea, yo le estoy robando a Julio y le estoy apuntando con el arma y inclusive puedo llegar a hacer un disparo y al lado de Julio está Joana. Entonces mi conducta representa un peligro para Julio y también para Joana, que en este caso es un tercero. Yo le quiero robar a Julio. Joana está nomás ahí como un tercero, en calidad de tercero. Pero como mi conducta representa un peligro para Joana, eso también se encuadra dentro de los presupuestos de un robo agravado. Entonces, toda aquella conducta la cual se lleve a cabo mediante el uso de un arma o un instrumento o como miembro de una banda es la conducta típica de un robo agravado. Toda aquella conducta que se lleve a cabo utilizando fuerza o amenazas sin ningún tipo de arma, solamente fuerza y amenazas en el sujeto pasivo para apoderarse de una cosa mueble que es ajena, es la conducta típica de un robo, no de un robo agravado. Entonces, esa es la distinción que tenemos que hacer entre robo y robo agravado. Y por último, si queremos hablar de nuevo del hurto, la conducta del hurto es apoderarte de algo que es de alguien más, pero sin aplicar fuerza ni violencia en la persona. Le quitaste el teléfono del bolsillo sin que se dé cuenta, eso es hurto. Pero si le apuntaste con el arma y le amenazaste que le ibas a matar para quitarle el teléfono, es robo agravado. Pero si forcejeaste con él sin ningún tipo de arma para quitarle el celular, eso es robo. Entonces, esos son los tres modelos de conducta para distinguir el hurto, del robo y del robo agravado. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco del 168, robo con resultado de muerte o lesión grave. De eso vamos a hablar ahora. Un ratito. Voy a cerrar, ¿no? Ahí, bueno. Dice el 168. Cuando el autor al realizar un robo causara la muerte de otro, la pena privativa de libertad no será menor de 8 años, dice. Cuando el resultado fuera una lesión grave, la pena privativa de libertad será de 8 a 20 años. Entonces, la conducta del 168 lo que describe es un robo en donde durante el acaecimiento de ese robo se produce la muerte del sujeto pasivo. O sea, yo le estoy robando, en este caso, a Julio, por ejemplo, el celular con un arma de fuego y disparo el arma y lo mato para poder robarle. Si esa conducta se da, es la conducta de robo con resultado de muerte o lesión grave. O si yo le estoy a punto de robar el celular y le disparo en la pierna,
Y como producto del disparo hay que amputarle la pierna a Julio. Entonces, cuando dentro de la conducta del robo se causa la muerte o la lesión grave del sujeto pasivo, estamos hablando del 168, que es robo con resultado de muerte o lesión grave. Esa es la conducta, es un robo seguido de la muerte o de la lesión grave del sujeto pasivo. Creo que esa descripción hace bastante ya, ¿cómo se puede decir? Comprensible, ¿verdad? De la agravación de la punibilidad del sujeto activo, porque además de robarle, lo está matando o lesionando gravemente al sujeto pasivo. Por eso es que se castiga con mucho más fuerza. Muy bien, ahora vamos al ciento. Hasta acá me van siguiendo, me van acompañando, no sé si me escuchan bien. Súper bien. ¿Bien? ¿No hay problema? Bueno. Súper bien. Bueno. Ahora vamos a hablar del hurto seguido de violencia. Bueno. Acá ya no hablamos de un robo, sino que hablamos de un hurto, al cual le sigue la violencia. O sea, el acto posterior es la violencia. Dice, el que al realizar un hurto, ¿y qué era el hurto? Apoderarte de una cosa sin fuerza ni violencia. Eso es hurto. Le quité el teléfono del bolsillo a Julio y ni se dio cuenta. Eso es hurto. Si a esa conducta de hurto se le sigue un acto de violencia y dice, el que al realizar un hurto se ha encontrado en flagrante delito y con el fin de mantenerse en la posesión de la cosa hurtada, use violencia contra una persona o amenazas con peligro presente para la vida o la integridad, será castigado como autor de un robo. Entonces, este es el ejemplo, porque ¿cómo yo diferencio el hurto seguido de violencia del robo? En el caso del robo, yo le dije a Julio, yo forcejeé con Julio para robarle. O sea, yo le vi a Julio caminando por la calle y le agarré el cuello, le eché en el piso, le quité el teléfono y salí corriendo. Eso es robo. Hurto seguido de violencia es, Julio se iba caminando por la calle, le quito el teléfono del bolsillo, él no se da cuenta y cuando termino de quitar el teléfono, él se da cuenta que le robé su teléfono. Se da la vuelta a Julio y opone resistencia. Y en ese acto, seguido ya del hurto, yo actúo con violencia en contra de Julio o lo amenazo, representando mi amenaza un peligro para su vida o para su integridad física. Esa es la conducta. Un hurto flagrante que es descubierto por el sujeto pasivo, pongámosle el ejemplo, por el cual seguidamente de ese hurto el sujeto activo actúe con violencia contra el sujeto pasivo. Entonces, eso es lo que representa el hurto seguido de violencia. Pero lo que primero se da es el apoderamiento ilegítimo de la cosa ajena sin fuerza. Y en ese acto de flagrante delito es donde el sujeto pasivo intenta mantenerse con la cosa que le es despojada y ahí se produce el acto de violencia en donde el sujeto activo la amenaza y esa amenaza representa un peligro para la vida o la integridad física del sujeto pasivo. Eso es lo que se castiga con la misma pena que el robo, el hurto seguido de violencia. Ese es el 169. Señor, señora. Sí, Suazo, ese se aplica el artículo 166, ahora, pero cualquiera de los dos artículos o el primero en especial. ¿Me puedes corregir? El primero. Siempre va a ser el marco penal del tipo base. Ah, ya, gracias. ¿Sí? Siempre va a ser el marco penal del tipo base. Muy bien. Ahora vamos al, 170. Uso no autorizado de un vehículo automotor. Esta conducta es bastante frecuente, creo, ¿verdad? Dice 170. Uso no autorizado de un vehículo automotor. El que utilizara un vehículo automotor contra la voluntad del dueño o poseedor será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa, salvo que el hecho sea sancionado con una pena mayor por otro artículo.
En estos casos será castigada también la tentativa. La persecución penal dependerá de la instancia de la víctima. Ok, cuando nosotros hablamos del uso no autorizado de un vehículo automotor, es la circunstancia esa, ¿verdad? Yo vengo a la facultad todos los días con mi auto y eventualmente Julio me quita las llaves del auto, Julio como compañero mío de curso, sin mi autorización, contra mi voluntad, utiliza mi vehículo para hacer cualquier cosa, lo que sea. Esa es la conducta que se castiga hasta con 2 años de pena privativa de libertad o multa. Usar un vehículo automotor contra la voluntad del dueño o poseedor. Nada más que esa es la conducta en la cual se castiga también la tentativa. En eso consiste la conducta del 170. Usar un vehículo sin que te hayan autorizado en contra de la voluntad del propietario o del poseedor. Nada más. Eso es lo que se castiga. Después hablamos de la persecución de hechos en el ámbito familiar doméstico, creo que es el 171. Dice, cuando la apropiación o el hurto previsto en los artículos 160 y 161, claro, el 160 hablaba de la apropiación y el 161 hablaba del hurto, afectara a un pariente que viviera en comunidad doméstica con el autor, la persecución penal de los hechos dependerá de la instancia de la víctima. O sea, dicho de otro modo, si yo me apropio o le hurto a mi mamá su plata del ropero, el hecho va a ser perseguible a partir de que mi mamá me denuncie. Esa es la conducta o esa es la particularidad del 171. Si la apropiación o el hurto ocurre en el ámbito familiar, o sea, tu hijo te robó, tu hermano te robó, para que esa conducta, perdón, te hurtó, me tengo que acostumbrar a hablar bien. Me hurtó, mi hermana me hurtó, mi mamá me hurtó o yo le hurté a mi mamá. Si el hurto o la apropiación se da en el ámbito familiar, entonces para que el hecho punible sea perseguible, tiene que darse la querella privada, tiene que darse la acción penal privada. De otro modo, el hecho no va a ser perseguible. Va a ser punible, pero no va a ser perseguible. Eso en cuanto a hechos de apropiación y hurtos ocurridos en el ámbito familiar. Cuando hablamos de persecución de hechos bagatelarios, que es el 172, dice, cuando bagatelarios son hechos donde las cosas no tienen un valor significativo, ¿verdad? Dice, cuando la apropiación o el hurto previstos nuevamente en los artículos 160 y 161 se refiere a una cosa de valor menor a 10 jornales. El jornal, me acuerdo, Karen siempre me suele decir, el jornal está más o menos alrededor de los 103.000 guaraníes, ¿verdad? Está más o menos por ahí. Entonces, si la cosa a la cual yo hurté o me apropié tiene un valor menor a 10 jornales, o sea, 10 jornales son 1.000.000 de guaraníes aproximadamente. Entonces, si el valor de la cosa es menor a 1.000.000, la persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima, salvo que a criterio del Ministerio Público un interés público especial requiera la persecución de oficio. O sea, si yo entro, no sé, o si yo le robo en la calle, perdón, se dan cuenta cómo cuesta, a mí me cuesta usar el término jurídico correcto, ¿verdad? Cuando estamos hablando de hurto o de apropiación, si esa cosa la cual es objeto de hurto o de apropiación es de un valor menor a 1.000.000 de guaraníes, para que el hecho sea perseguible, va a depender de que la víctima lo denuncie. O sea, si a una persona por la calle se le hurta un celular que vale menos de 1.000.000 de guaraníes, el Ministerio Público no actúa de oficio. Actúa recién cuando la víctima realiza la querella, la denuncia, la acción penal privada. Ese es el contexto o la circunstancia especial que entiende que
para que la conducta sea perseguible, la cosa que es objeto de hurto o apropiación tiene que tener un valor mayor a 10 jornales. O sea, más o menos un valor mayor a 1 millón de guaraníes. Menos que eso, el hecho de oficio o por acción penal pública no es perseguible. Es perseguible recién cuando la víctima lo denuncie, salvo que el Ministerio Público considere que es especial la persecución o que es necesaria la persecución de oficio, ¿verdad? Bueno, entonces con eso cierro esta primera parte esta última parte de la unidad 7. No sé si hasta acá hubo o hay algún tipo de duda sobre lo que estamos desarrollando estos últimos artículos. ¿Algo no quedó claro o que quieran que lo vuelva a repasar, o directamente ya podemos avanzar a la unidad 8? Les escucho. Eh, Perdón, el artículo 172, ¿podrías dar un ejemplo? Por ejemplo, ¿qué tipo de objeto o algo así? No sé, no estoy entendiendo. 172 me dijiste, ¿verdad? Sí, así es. El último que dijiste, un ejemplo Por no. ejemplo, si yo yo soy no sé, estoy en la calle y veo a una señora que tiene unos championes en la mano y se los quito sin ningún tipo de violencia, los hurto. Y esos calzados no tienen un valor superior a 1 millón de guaraníes. Entonces esa conducta de apropiación o de hurto va a ser perseguible recién a partir de que el sujeto pasivo realice la denuncia o la querella privada. Pero si esa cosa que yo estoy hurtando o de la cual me estoy apropiando tiene un valor mayor a 1 millón de guaraníes, ahí sí la persecución del hecho va a ser de oficio. O sea, va a ser perseguible por el Ministerio Público. Esa es la descripción, o esa es la diferencia que hace el 172. Es como que marca un margen de valor para las cosas. Dice, bueno, todo lo que sea hurtado o apropiado que tenga un valor superior a 1 millón va a ser perseguible de oficio. Y todo lo que esté por debajo de ese valor de 1 millón, que son 10 jornales mínimos aproximadamente, va a ser recién perseguible a partir de que la víctima realice la querella, la acción penal privada. Esa es la distinción que hace el Código Penal. ¿Me seguís? Muchísimas gracias, excelente. Bueno, Sí, súper bien, ahora entendí. ok. Ahora entonces vamos a arrancar con la unidad 8. Si es que no hay algún tipo de duda adicional, vamos a arrancar con la unidad 8. Bueno, dice el primer artículo, perdón, antes de entrar en el artículo, siempre me olvido de hacer la introducción, ¿verdad? En la unidad 8 vamos a hablar de hechos punibles contra otros derechos patrimoniales. O sea, no estamos hablando contra el patrimonio en sí de la persona, sino que contra otros derechos patrimoniales que no tengan que ver con el derecho de propiedad en sí de un sujeto. Y en relación a eso, quiero ver un poco si el libro nos da algún tipo de desarrollo que yo pueda utilizar. Dice, porque es importante siempre al iniciar cada unidad que tratemos de tocar una introducción y relacionarla con la Constitución Nacional. Dice, el codificador ha extendido este derecho a proteger a la propiedad como bien jurídico también al patrimonio que constituye el conjunto de bienes que posee una persona más las cargas u obligaciones que lo graban.
En la legislación comparada, como los casos de Alemania, España, la doctrina dominante la divide en delitos contra los valores patrimoniales y delitos contra los valores patrimoniales concretos. Esa es la distinción que hacen esos cuerpos penales, esos cuerpos jurídicos penales. Esta línea directriz es seguida por nuestro actual código, con distinta denominación, o sea, nosotros le cambiamos el nombre. En España se tipifica como delitos sin enriquecimiento y delitos de enriquecimiento. Nuestro código, al hablar de bienes, no excluye a los objetos corporales e incorporales, abarcando la sustracción de energía eléctrica y otros hechos punibles, donde el bien jurídico tutelado es el conjunto patrimonial. Este bien jurídico está protegido, dice en el artículo 268, inciso 2, de las atribuciones del Ministerio Público. Entonces, ¿cómo yo haría la introducción a esta unidad 8? Lo haría más o menos de esta manera, ¿verdad? Cuando nosotros nos referimos a hechos punibles contra otros derechos patrimoniales, nos estamos refiriendo a aquellos hechos punibles en donde no existe un enriquecimiento para el sujeto activo. No existe tal figura de enriquecimiento. En la unidad 7, que es la unidad que terminamos recién, cuando yo hablaba de hechos punibles contra el patrimonio, yo le robaba, le hurtaba el celular a Joana. Entonces existía un beneficio patrimonial para mí porque yo eventualmente ese celular que robé lo revendía y ganaba dinero. Entonces ahí sí existe la percepción de un beneficio patrimonial cuando hablamos de hechos punibles contra el patrimonio, que es la unidad 7. Pero en esta unidad 8, cuando hablamos de hechos punibles contra derechos patrimoniales, no existe tal cosa como el enriquecimiento del sujeto activo. ¿Existe la figura del hecho punible contra el patrimonio? Sí, pero lo que no existe es el enriquecimiento o el favorecimiento del sujeto activo. Entonces, con esa distinción podemos arrancar el desarrollo de la unidad 8 mencionando que este bien jurídico, o por lo menos este aspecto particular del bien jurídico que no produce ningún tipo de favorecimiento al sujeto activo, esta protección al bien jurídico está expresada en el artículo 268, inciso 2, en donde habla de las atribuciones del Ministerio Público en función a estos delitos que no contemplan un enriquecimiento del sujeto activo. Eso es lo que pueden mencionar, ¿verdad? Ok, entonces, empezando por el artículo 173, ¿qué dice? Hablamos de sustracción de energía eléctrica. Dice, el que lesionando el derecho de disposición de otro sobre energía eléctrica y con la intención de utilizarla, la sustrajera de una instalación u otro dispositivo empleado para su transmisión o almacenaje mediante conductor no autorizado ni destinado a la toma regular de energía de la instalación o del dispositivo, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Entonces, tratando de entender la conducta, porque de vuelta, eso es lo importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo estoy castigando? Acá el sujeto activo se beneficia cuando sustrae energía eléctrica. ¿Él gana dinero con esto? No. Lo que él está lesionando en realidad es el derecho de libre disposición de energía eléctrica del sujeto pasivo. Eso es lo que se castiga. Porque así inicia el 173. El que lesionando el derecho de disposición de otro. Entonces yo, Manuel Suazo, me voy y sustraigo energía eléctrica a otra persona. Lo que se está castigando no es la energía eléctrica que yo puedo llegar a aprovechar del sujeto pasivo. No es eso lo que estoy castigando. Lo que estoy castigando es lesionar el derecho de libre disposición de la energía eléctrica que ese otro sujeto pasivo puede utilizar. O sea, castigo el prohibirle al otro usar energía eléctrica que debería usar él. Eso es lo que estoy castigando en el 173. Y dice en el inciso cuarto, el que lesionando el derecho de disposición de otro sobre energía eléctrica y con el fin de causarle un daño
por la pérdida de ella, la sustrajera de una instalación u otro dispositivo empleado para su transmisión o almacenaje mediante conductor no autorizado, en este caso la pena será, o el hecho será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. O sea, la condición agravante que existe en el inciso 4 es, aparte de privarle el derecho a la libre disposición de la energía eléctrica, es causarle un daño. Esa es la diferencia, o por lo menos esa es la distinción que hace el Código Penal en cuanto al hecho punible de la sustracción de energía eléctrica. O sea, entonces, cerrando la idea, en el 173, cuando hablamos de sustracción de energía eléctrica, la conducta que se castiga es el hecho de lesionar el derecho de libre disposición del otro al uso de energía eléctrica. Eso es lo que estoy castigando. Privarle al otro a que pueda utilizar libremente la energía eléctrica que le corresponde. Eso es lo que estoy castigando en el 173 para redondear la idea. Ok, vamos ahora entonces al 174. Dice alteración de datos. El que lesionando, dice, el derecho de disposición de otro sobre datos, los borrara, suprimiera, inutilizara o cambiara, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. En estos casos también será castigada la tentativa. Como datos, en el sentido del inciso primero, dice, se entenderán solo a aquellos que sean almacenados o se transmitan electrónica o magnéticamente o en otra forma no inmediatamente visible. Entonces, cuando yo hablo de alteración de datos, de lo que estoy hablando es, nuevamente, me estoy refiriendo del derecho de disposición. Pero derecho de disposición ¿de qué? De los datos que pueda hacer una persona. A eso me estoy refiriendo. El derecho que yo tengo a disponer de mi información. Y que venga otra persona y que lesione ese derecho de disponer de mis datos y los borre, los suprima o los inutilice o los cambie. Esa es la conducta que estoy castigando. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en mi disco duro información, archivos que son de mi uso particular, ¿qué hace mi rey querido? ¿Cómo andamos, será? Tranquilo. Tengo información que es de mi uso particular en mi computadora o en mi celular, información importante, relevante para mí, y alguien los borra, los suprime o los inutiliza, lo que está lesionando es esa libre o ese derecho de libre disposición que yo tengo sobre esos datos, sobre esa información. Esa es la conducta punible. Privarme a mí de la disposición de los datos que son míos. Entonces, en eso consiste la alteración de datos. Ok. Ahora, ese ya está, entonces alteración de datos. Ahora vamos a ver el sabotaje de computadoras. Artículo 175. Dice, el que obstaculizara un procedimiento de datos de importancia vital para una empresa o establecimiento ajenos o una entidad de administración pública mediante un hecho punible según el 174, inciso primero, o la destrucción, inutilización, sustracción, alteración de una instalación de procesamiento de datos o de una unidad de almacenamiento o de otra parte accesoria vital, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. O sea, lo que yo estoy castigando acá es acceder a una base de datos que es ajena a mí, que pertenece a una empresa, a una entidad, y sabotearla, borrarla, alterarla, inutilizarla. Entonces, se puede construir algún tipo de ejemplo
Si yo, por ejemplo, entro a la base de datos de una empresa y altero la información que es propiedad de esa empresa, que obra en su base de datos, la inutilizo, la sustraigo, la altero, la destruyo. Esa es la conducta, sabotear las computadoras y con ello los datos o el derecho a la libre disposición de los datos que tiene esa empresa, entidad sobre esa información. Esa es la conducta que se está castigando. Y leo de vuelta el inciso primero donde está muy bien descrita la conducta. El que obstaculizara un procesamiento de datos de importancia vital para una empresa o establecimiento o una entidad de administración pública mediante la destrucción, inutilización, sustracción o alteración de una instalación de procesamiento de datos. Cuando hablamos nosotros de una instalación de procesamiento de datos, hablamos de un servidor. Se le llama, creo que yo no soy informático, ¿verdad? Pero se le llama comúnmente servidor a aquel aparato informático que está destinado al almacenamiento y procesamiento de datos. Porque generalmente una empresa, una entidad, maneja un sistema y ese sistema necesita de una base de datos de una base de datos para poder funcionar. Entonces lo que se castiga es obstaculizar el libre procesamiento de datos de esa base de datos, destruyendo, inutilizando, sustrayendo o alterando esa información que obra en ese banco de datos. Eso es lo que se castiga con hasta 5 años de pena privativa de libertad. Esa es la conducta del sabotaje de computador. Ok, ahora vamos al 176, que dice obstrucción al resarcimiento por daños en accidente de tránsito. Acá nos salimos totalmente de la energía eléctrica, de la alteración de datos, del sabotaje a computadora. Acá vamos a hablar de una conducta totalmente independiente. Y voy a leer primero el artículo para tratar de construir el ejemplo, porque este es un artículo bastante largo, ¿verdad? Dice, el que como involucrado en un accidente de tránsito se ausentara del lugar antes que haber comunicado en favor de los demás involucrados o perjudicados el estar involucrado y mediante su presencia haberles dado la posibilidad de constatar sus señas, los datos de su vehículo y la naturaleza de su participación en el accidente, o haber esperado un tiempo prudencial en el lugar sin hallar a alguien dispuesto a estas constataciones. Será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años con multa. O sea, la conducta entonces se resume en estar involucrado en un accidente de tránsito y en vez de quedarte a decir, mira, te choqué, fue mi culpa, o mira, me chocó el de atrás, te mandás mudar, con lo cual estás obstruyendo el resarcimiento de los daños que se causaron en el contexto de un accidente de tránsito. Entonces, se iba Julio delante mío y yo me voy detrás de Julio y Julio frena y yo le choco. Y en vez de quedarme y decirle, Julio querido, te choqué, volanteo y me voy por la derecha y acelero. Con eso lo que estoy haciendo, aparte de producir un daño claramente, es obstruirle a Julio su derecho a ser resarcido en el daño que yo le causé en el contexto de un accidente de tránsito. Entonces yo como involucrado en un accidente de tránsito tengo que quedarme, tengo que señalar cuál fue mi participación y dejar mis datos y lo de mi vehículo. Eso me manda la ley. Tengo que esperar un tiempo prudencial para que lleguen las autoridades y puedan labrar el acta de procedimiento, etcétera, etcétera, etcétera. No hacerlo, salir corriendo, habiendo causado un daño en el contexto de un accidente de tránsito,
es lo que lesiona el derecho que tiene el tercero que fue dañado a que sea resarcido. Por eso hablamos de una obstrucción al resarcimiento por daños en accidente de tránsito. Esa es la conducta descrita en el 176. Eso es lo que tienen que mencionar. Menciona más situaciones, sí, pero esa es la idea con la que tienen que quedarse. Un sujeto activo que se ve involucrado en un accidente de tránsito, el cual impide con su huida que el sujeto pasivo tenga derecho o obstruye su derecho, mejor dicho, a que sea resarcido en el daño que le fue producido. Esa es la conducta que castiga el 176. Obstruirle al otro en su derecho a ser resarcido dentro de un contexto de accidente de tránsito. Muy bien, vamos al 177. Vamos a hablar de la frustración de la ejecución individual. Y dice el inciso primero: el que amenazado por la ejecución de una sentencia firme dirigida contra él, removiera u ocultara parte de su patrimonio con la intención de frustrar la satisfacción del acreedor, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. El demandado que a sabiendas de haberse librado un mandamiento de embargo dirigido contra él, removiera u ocultara todo o parte de su patrimonio con la intención de frustrar la satisfacción del acreedor. Se castiga esta conducta con pena privativa de libertad de hasta 1 año o con multa. Entonces, ¿en qué consiste la conducta de la frustración de la ejecución individual? El sujeto activo sabe de la ejecución de una sentencia en contra de él. El juez ordena que se le confisque el vehículo, por ejemplo. El juez ordena que se le embargue el auto por deuda, por ejemplo. Entonces, en vez de entregar el auto, en vez de cumplir con la orden del juez, que es la confiscación, yo me encargo de esconder el auto para que nadie lo pueda encontrar. No hago que sea cumplible o ejecutable la orden del juez porque no se puede encontrar el vehículo. Yo me encargué de esconder ese vehículo para que no se pueda ejecutar esa orden o esa sentencia del juez o ese embargo. Entonces, esa es la conducta de frustrar la ejecución de una orden de un magistrado. El que amenazado por la ejecución de una sentencia firme remueva u oculte parte de su patrimonio con la intención de frustrar la satisfacción del acreedor. O por ejemplo, se libra un embargo de una deuda que tengo que es de 100 millones y yo tengo esa plata en el banco y yo me encargo de quitar esa plata del banco para que no me la puedan embargar. Eso también constituye frustración de la ejecución individual. Porque la orden del juez es que se embargue o que se confisque ese dinero para poder cumplir, por ejemplo, con el cumplimiento de una deuda impaga. Entonces, quitar la plata del banco, esconderla o esconder el auto que va a ser embargado, constituye frustrar esa ejecución que es ordenada por la autoridad, en este caso el juez. Ese es el 177. El 178. Conducta conducente a la quiebra. Ok. Bueno, acá quiero esta parte hacer un así bien distanciado, bien diferenciado, porque cuando vamos a hablar de la conducta conducente a la quiebra, vamos a hablar de un tipo penal muy especial. No es un tipo penal común, como matar, robar, hurtar, violar, acosar. Es un tipo penal complejo. Entonces, voy a hacer acá un paréntesis y vamos a empezar con esta parte
con esta sección, ¿verdad? Quizás no pueda terminar todo hoy, pero vamos a hacer lo que se pueda. Cuando yo hablo del 179 de la conducta conducente, perdón, 178 de la conducta conducente a la quiebra, estoy hablando de un sujeto especial porque me estoy refiriendo a una persona que funda una empresa o amplía una empresa con un capital que es insuficiente. Entonces, hagamos el supuesto que Julio y yo decidimos abrir una aguatería. Y una aguatería requiere una inversión de capital de 500 millones de guaraníes. Porque hay que adquirir maquinaria, hay que cavar pozos, hay que construir un edificio cerrado, pagar personal, comprar indumentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo este tipo de inversión asciende dentro de un criterio prudente a la suma de 500 millones de guaraníes. Pero Julio y yo no tenemos ese dinero. Entonces, con 50 millones de guaraníes nosotros fundamos una aguatería, lo cual cumple el primer presupuesto de la conducta conducente a la quiebra, que es el de fundar una empresa con base de capital claramente insuficiente, según las exigencias de una administración económica prudente, y teniendo en cuenta especialmente la finalidad de la empresa y de los medios necesarios para el logro de ella. Porque, ¿cuál es la finalidad de la empresa? Ganar plata, tener lucro, obtener lucro. Entonces, si yo fundo una empresa con un capital insuficiente, lo más probable es que esa empresa quiebre. Por eso es que hablamos de una conducta conducente a la quiebra. Entonces, ese es el primer presupuesto. Fundar una empresa con un capital claramente insuficiente según los criterios económicos prudentes. Ese es el primer tipo de conducta descrita. El segundo es, o puede darse, en el contexto de adquirir a crédito mercaderías o valores y venderlos o cederlos en los mismos costos de fabricación o considerablemente por debajo de su valor. O sea, si la aguatería que Julio y yo tenemos vende bidones de agua, el costo de producción de un bidón de agua está en el orden de los 10.000 guaraníes. O sea, producir un bidón de agua cuesta 10.000 guaraníes. Técnicamente hablando, en términos de cálculo de costos. ¿Y yo qué hago con Julio? ¿Vendemos el bidón de agua a 10.000 o a 9.000? La pregunta es, ¿eso produce lucro? No. Porque a nosotros nos cuesta producir un bidón de agua a 10.000. Lo mínimo que tenemos que hacer para que la empresa sea rentable es venderla a 10.100. No podemos venderla al precio de costo. No existe margen de ganancia en ese sentido. Entonces, el segundo presupuesto o el segundo tipo de conducta que construye la norma es adquirir mercancía y venderla por su valor de costo o considerablemente por debajo de su valor, lo cual representa también una conducta conducente a la quiebra. Ese es el segundo presupuesto. El tercero, obligado por la ley a llevar libros de comercio, administrar a una empresa sin procurarse mediante su correcto llevado u otros medios el conocimiento sobre su estado patrimonial real. Nosotros sabemos que crear una empresa, fundarla, dirigirla, mantenerla, conlleva una buena administración y el cumplimiento de leyes tributarias, impositivas. O sea, llevar libros contables, un libro diario, un libro inventario, ¿verdad? Son libros obligatoriamente requeridos dentro de la existencia de una empresa. Si yo no cuento con estos libros de comercio,
se entiende que no estoy conociendo mi estado financiero patrimonial. Porque estos libros de comercio, el libro diario, el libro de estado de resultados, el libro de inventario, me ayudan a ordenarme financieramente hablando. Y están además obligados, perdón, estos libros además son obligados de ser llevados por parte del empresario. O sea, los tiene que tener sí o sí. Son de cumplimiento obligatorio. Entonces, no contar con los libros de comercio también constituye una conducta conducente a la quiebra. Pero estas tres conductas que acabo de describir no configuran de por sí la punibilidad de la conducta. Solamente determinan que es una conducta conducente a la quiebra. O sea, si yo fundo una empresa, fundo de fundar una empresa con Julio con un capital insuficiente, la conducta hasta ahí no es punible. O si yo vendo dentro de esa empresa que fundé con Julio, vendo mercancía por menor o a menor valor que el costo, esa conducta todavía no es punible. O si no llevo libros de comercio, esa conducta todavía no es punible. ¿A partir de dónde es punible esa conducta? ¿A partir de qué momento es punible la conducta o los tres tipos penales que acabé de describir? Cuando la empresa caiga en quiebra o en cesación de pago. O sea, la conducta, las tres conductas que acabé de describir, de fundar una empresa con capital insuficiente, vender mercancías por debajo del valor o por debajo de su valor o al valor de costo, o no llevar libro de comercio, esas tres conductas son punibles recién cuando la empresa caiga en cesación de pago o haya declarado la quiebra. A partir de ahí recién se configura la conducta conducente a la quiebra, o sea, el hecho es punible. Si no hay cesación de pago, si no hay declaración de quiebra, la conducta conducente a la quiebra, por más que no tengas libro de comercio, por más que vendas mercancía por debajo del valor del costo y por más que hayas fundado la empresa con capital insuficiente, no es punible. Recién va a ser punible cuando caigas en quiebra o cuando caigas en cesación de pago. Esa es la conducta de el 168. No sé si esta parte me siguieron. Sí, señor. ¿Sí? Súper bien. Bueno. También, permiso, Sí, Suazo. te escucho, Julio. Quería ahondar un poquito en el tema. También se da el siguiente presupuesto con las empresas que solicitan su quiebra, vamos a decirlo, ¿verdad? O que se les da la quiebra. Son empresas constituidas con capital, con buen capital y con una antigüedad ya, qué sé yo, de 10 años o más, ¿verdad? Sí, Donde los dueños empiezan a tomar empréstitos de ya. todas las entidades, por decirte, ¿verdad? Como la contabilidad está regularmente bien y son clientes ya de entidades bancarias, se le da la plata, se abre la canilla y se les da la plata. ¿Qué hacen? Se sobreendeudan. Después de tener ya un capital ajeno que es de los bancos, eh, empiezan a incurrir en la cesación de pago de los créditos. Ujú. Y allí ellos muchas veces en confabulación con el área jurídica o algún abogado inescrupuloso o algún juez amigo solicitan la quiebra y se les da la quiebra. Ya. Ese también es un caso que suele ocurrir, que suelo ver muy a menudo en el ámbito bancario. Entonces, cuando el juez le da la quiebra y compañía, ¿verdad? Entonces, ya dejan de pagar automáticamente y vamos a decirle que se apropian de plata ajena.
que también ocurrió. Eso más quería mencionar para no alargar mucho, mi querido Suazo. Y Sí, disculpen, compañeros. no, por favor, gracias por el aporte, Julio. Es así, solamente que en esos casos existe esa conducta dolosa en términos del ejercicio de la actividad bancaria. Pero para cerrar ahí y para poder avanzar al otro artículo, acá lo importante, la idea central del 178 es que la conducta de fundar una empresa con capital insuficiente, que la conducta de vender mercancía por debajo de su valor o por debajo de su costo de producción, o la de no llevar libros de comercio, recién va a ser punible. Estas tres conductas que señalé, una de estas tres conductas que señalé, recién va a ser punible cuando la empresa caiga en cesación de pagos o en declaración de quiebra. Ahí recién la conducta conducente a la quiebra es punible. Entonces, esa idea central, lo que quería cerrarla bien para que se la puedan transmitir al docente a la hora de desarrollar este artículo en particular. Eso quería... Perfecto, ¿Está bien? perfecto, señor. Se Ahora comprende. Gracias. vamos a hacer la conducta indebida en situación de crisis. Vamos a mirar un poco la conducta indebida en situación de crisis. Y leo la conducta y después tratamos de entenderla. Dice 179, conducta indebida en situaciones de crisis. El que en caso de insolvencia o iliquidez inminente, o acontecida, gastara o se obligara a pagar sumas exageradas mediante negocios a pérdida o especulativos, juegos o apuestas o negocios de diferencia respecto a mercancías o valores, disminuyera su patrimonio mediante otros negocios jurídicos respecto a la parte que en caso de declaración de quiebra pertenecería a la masa, removiera u ocultara parte de su patrimonio que en caso de quiebra pertenecería a la masa, simulara derechos de otros que reconociere derechos simulados antes de su término del plazo legal para la guarda, removiera, ocultara, destruyera o dañara libros u otros papeles de comercio que un comerciante legalmente debe llevar o guardar, en contra de la ley, elaborara o modificara balances de tal manera que esto fluctúe, que esto dificulte, mejor dicho, reconocer su estado patrimonial real, o omitiera elaborar el balance de su patrimonio o el inventario en el plazo establecido. En el tráfico mercantil utilizara resúmenes falsos, distorsionados del estado real de sus negocios o patrimonio, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Entonces, como se habrán dado cuenta, estamos hablando de una serie de conductas diversas que son entendidas como indebidas en una situación de crisis. Pero, ¿cuál es la inicial situación de crisis? Es el caso de insolvencia o iliquidez inminente o acontecida. O sea, vos como dueño de empresa, como empresario, como patrón, te das cuenta de que estás por caer en insolvencia, o sea, en impago, o en inminente iliquidez. O sea, te estás por quedar sin flujo, te estás por quedar sin dinero en caja. Está por pasar esto, o ya pasó, o ya aconteció esto, que te quedaste insolvente o sin flujo, sin caja, ¿verdad? Sin dinero. Si ocurrió este primer presupuesto, o en este contexto de iliquidez inminente o de insolvencia inminente o acontecida, ¿de qué manera vos actúas? ¿Gastás o te obligás a pagar sumas exageradas a través de negocios a pérdida? ¿O especulás en juegos o apuestas o negocios? Entonces, ¿cómo se entiende esta conducta? La pucha, vos tenés una empresa donde hay gente que depende de vos y sabés que te estás quedando sin flujo, sin caja. ¿Qué estás haciendo? ¿Te vas a apostar tu dinero en el casino? ¿Te vas y contraes deuda innecesaria?
Esa es la conducta indebida en situación de crisis. Ese es el primer presupuesto de en ese contexto de crisis gastar, pagar o obligarte a pagar sumas exageradas, jugar o apostar en negocios. Esa es la conducta indebida en situación de crisis. O disminuir el patrimonio mediante negocios jurídicos que puedan afectar a la parte que le correspondería a la masa. Cuando hablamos de masa, hablamos a la masa de accionistas. Claro, por ejemplo, estamos hablando de una sociedad anónima que está compuesta por accionistas. Vos sos el gerente general. ¿Qué estás haciendo? Estás incurriendo en una conducta indebida, afectando el patrimonio de esa masa de accionistas que en caso de quiebra debería corresponderle X o N cantidad de dinero. O quizá, si es que hay acreedores, ese dinero debe corresponder al acreedor. ¿Y vos qué haces con el dinero? Lo gastás en apuestas o contraes obligaciones innecesarias para evitar que ese dinero llegue a poder de los acreedores, que son los reales derechohabientes de ese dinero, o eventualmente que ese dinero llegue a la masa de accionistas, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda conducta que se entiende como indebida. Disminuir tu patrimonio mediante negocios que vayan a afectar a la masa de acreedores o de accionistas. La tercera conducta: remover u ocultar partes del patrimonio que pertenecerían nuevamente a la masa de acreedores o de accionistas. Entonces, si vos como gerente apoderado de esa SA removés ese capital, ese dinero, y con eso lo ocultás del patrimonio neto de la empresa, lo que estás haciendo es hacer inaccesible ese dinero a la masa, que puede ser de acreedores o de accionistas eventualmente. O simulás derechos de otros, o reconoces derechos simulados, reconocer deudas que no existen, por ejemplo. Todo esto con la intención de disminuir el patrimonio. Toda esta conducta con la intención de disminuir el patrimonio en una situación de crisis. Esas son las conductas que se entienden como indebidas. O por ejemplo, en contra de la ley, elaborar o modificar balances para modificar la situación patrimonial real de la empresa, lo que comúnmente se le conoce como maquillaje. Maquillas tu balance para que no se conozca tu estado patrimonial real. O omitís elaborar directamente balances o inventarios en el plazo que la ley te manda, porque la ley, bueno, no conozco mucho de ley tributaria, pero la ley manda a que vos confecciones o presentes tus balances y estados de resultado según sea tu actividad económica en un tiempo determinado. Una vez por año, como fecha tope, tal mes, que son los famosos cierres, ¿verdad? Entonces, si no cumplís con esa actividad con la cual te obliga la ley, también estás incurriendo eventualmente en una conducta indebida. Entonces, como se dan cuenta, yo sé que son conductas difíciles de unificar bajo una sola, pero lo que sí podemos decir como resumen de este tipo penal es que la conducta indebida en situación de crisis es, primero que nada, ese contexto de inminente iliquidez o insolvencia, o ese contexto de insolvencia o iliquidez acontecida, y en ese marco es en el cual el sujeto activo gasta el patrimonio en negocios jurídicos especulativos, en azar, disminuye el patrimonio perjudicando a la masa de acreedores o a la masa de accionistas, simula contraer derechos con obligaciones con otros de manera ficticia, no lleva o no elabora sus balances o modifica los balances que elabora,
Esas son las conductas indebidas en una situación de crisis. Entonces, ese es el tipo penal o la descripción de la conducta, ¿verdad?, indebida en situación de crisis. Bueno, les quiero pedir una licencia para llegar hasta acá, porque son las 9 y prácticamente como ayer llegamos a la mitad del artículo.